Saludos, qué gusto volvernos a encontrar en Entrevista 16, este espacio para debatir y dialogar. Estamos ya prácticamente a 40 días para las elecciones generales del 15 de mayo. Unas elecciones que parece ser que, de acuerdo a las encuestas, no van a variar mucho por las percepciones que se están dando. Pero mientras tanto el país sigue con sus problemas, independientemente del ambiente politizado que existe. Los problemas de siempre están en nuestra cotidianidad. Los mismos problemas, el problema eléctrico, el problema del tránsito, el problema de seguridad ciudadana, problema de alimentos, etc. Y hoy justamente queremos, en esa línea, conversar sobre un tema que afecta a los ciudadanos cada día, muy al margen de su condición de PRMista, PLDista, reformista o de comunista, o cualquier corriente política, el tema de los consumidores. Es decir, el derecho que tenemos todos los ciudadanos como consumidores a defender o a obtener una tutela de parte del Estado para garantizar nuestra seguridad, para garantizar nuestra salud, para garantizar la idoneidad de los productos que se comercializan en el mercado de consumidores. Ustedes saben que desde el año 2005 se aprobó la ley 385 sobre protección de los derechos de los consumidores y los usuarios. Se instituyó Proconsumidor como órgano encargado de la parte administrativa, de hacer cumplir esos derechos, y hemos vivido una experiencia muy interesante en los últimos 6 años relacionada con procesos, por ejemplo, frente a las envasadoras de gas, que recientemente ustedes han visto estas tragedias que han acontecido, pero también procesos relacionados con el tema de la calidad de los productos que se consumen, el tema de pesos, bueno, tantos aspectos relacionados con el tema de los consumidores. Tal vez donde menos hemos avanzado es en el tema de los servicios. Es decir, todavía tenemos reclamaciones muy sentidas en el área de la prestación de servicios, sobre todo de sectores regulados de la economía como telefonía, banca, el mismo tema de la seguridad social, por ejemplo, que es un tema de consumidores, es un tema de usuarios y consumidores del sistema de seguridad social. Claro, estamos en un proceso de construcción del derecho de los consumidores en República Dominicana. El día de hoy vamos a conversar con Altagracia Paulino. Como ustedes saben, acaba de salir de Proconsumidor, con varios periodos al frente de esa institución, tiene mucho que decir sobre este tema, así que les prometo una conversación muy interesante sobre los derechos suyos, los derechos míos, los derechos de todos, los derechos de los consumidores. Ya volvemos. Troy Motors ha revolucionado su línea de vehículos con sus nuevas camionetas Great Wall Wingle 5, camionetas 4x2 y 4x4, año 2016, motor turbo diésel, transmisión mecánica de 5 velocidades, interior de lujo tapizado en tela, asientos delanteros separados con capacidad para 5 pasajeros, entrega inmediata, garantía 2 años o 50,000 kilómetros. Troy Motors, dirección al futuro. Aprovecha las grandes ofertas de LG y Plaza Lama. Nevera LG Inverter, 11 pies cúbicos, 27,995. Lavadora LG, 14 libras, detergente gratis, 13,995. Y lavadora automática LG, 19 libras, 16,995. Estas y muchas ofertas más solo te las ofrecen LG y Plaza Lama, la super tienda. Bueno, Altagracia Paulino, exdirectora de Proconsumidor, nos acompaña el día de hoy en un diálogo que va a ser muy interesante sobre los derechos de los consumidores, los usuarios. Altagracia no solamente ha estado al frente de Proconsumidor, sino que es una activista permanente del tema de derechos de ciudadanía, en una nueva corriente del derecho dominicano, en que trabajamos un grupo de profesionales, de personas comprometidas con el activismo de la sociedad en sentido general. Entonces, hoy día se encuentra ya en el plano
su plano como abogada, como periodista, como miembro de una importante organización de la sociedad civil, quizás el brazo más importante en el tema de derechos de los consumidores y los usuarios. Tiene mucho que decir y con ella vamos a conversar. Gracias, alta gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias por invitarme. Realmente me siento bien con estar aquí y además con una temática tan amplia como la que has anunciado y que son derechos inherentes de los ciudadanos. Estamos muy mal en ese sentido, porque la Constitución de la República establece el Estado social y democrático de derecho. Yo creo que ese es un objetivo por lograrse en el país. Y ese objetivo se va a lograr en tanto y cuanto la ciudadanía comience a ser ciudadanía responsable, a reclamar esos derechos, a ser sujeto de ellos. Eso es lo único y donde está cifrada la esperanza. En ese empuje que tenemos que tener para que lo expresado en la Carta Magna del Estado Social y Democrático de Derecho sea una realidad. Cuando eso sea una realidad, tú puedes estar seguro que no va a rebotar ningún dominicano de una clínica o hospital público y privado de que por falta de dinero. Porque el derecho fundamental de la salud y el derecho constitucional de la salud dice que es obligatorio ese servicio. Cuando la gente se empodere y haga eso, nadie se atreverá a rebotar una persona y a que se muera y pierda la vida, como la de Claudio Camaño. Yo decía el otro día, a veces de la crisis, de lo malo, uno saca lo bueno. Y es que nunca más muera alguien porque no tenga dinero rebotado en una clínica. Con un accidente, un amigo de Claudio, que es médico en Tennessee, me mandó una carta. Y me dice él es experto en trauma pulmonar. Fue médico de Estados Unidos para transportar heridos de Irak y de Afganistán a Europa y a Estados Unidos. O sea, que él sabe. Dice él que lo primero que pasó con Claudio fue que lo llevaron a Baní, a una clínica, y lo mandaron en un vehículo común y corriente para la ciudad a deambular por 3 clínicas que lo rechazaron con un pulmón perforado. O sea, hay que empezar de una educación en salud primaria de cómo movilizar a una persona que está herida. A veces, si el médico no ve que tiene la cabeza abierta o está sangrando por fuera, váyase y a lo mejor tiene una hemorragia interna y no la detectan porque no hay un protocolo. O sea, los protocolos aquí de salud son muy malos. Mi experiencia en eso es, yo viajo mucho con frecuencia en carreteras. Mi experiencia es, yo he visto grupos de personas accidentadas que son transportadas en la cama de atrás de una camioneta. Sí, boca arriba, en una posición que fácilmente le hace que el flujo sanguíneo le corra hacia la cabeza y lo ahogue. Le corra hacia la parte del dorso del cuerpo y le ahogue. Pero tú sabes que esa reflexión que tú haces sobre el Estado social y democrático de derecho, muy especialmente sobre el Estado social, porque el tema aquí es el Estado social, es decir, el Estado siempre, vivimos en una democracia y ese es el Estado democrático, y el Estado de Derecho surgió con la Revolución Francesa. En 1789 se proclamó el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que queda por realizar el Estado social? Los derechos sociales, derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Todo esto relacionado con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social. Esos son derechos del consumidor. El derecho de los consumidores. Entonces, estamos aquí hablando. A mí me gusta que tú lo digas, porque dicho por ti es distinto que dicho por un político, digamos, por un político de profesión. Dista mucho el discurso de un político de lo que es su práctica cotidiana. Entonces, tú has estado al frente de Proconsumidor durante 6 años y lo que hemos visto es que un órgano que está llamado a tutelar derechos económicos y sociales, derechos del Estado social,
pues empezó a existir a partir de tu presencia. Lamentablemente hubo incumbentes antes, pero tenía una posición muy tibia el órgano. Entonces, a partir de tu presencia, pues vimos una práctica distinta respecto de, no solamente de la tutela de los derechos, sino de la conciencia que tú llevaste en los medios de comunicación al tema de los consumidores. Creo que a esa institución le da muy bien el hecho de que una comunicadora y abogada vaya al frente de ella, porque se trata de una labor, digamos, de intermediación, de opinión pública, que es muy importante. Tú sabes, te digo, una de las razones que me llevaron a mí a actuar como lo hice, y creo que cualquier cargo público, y todo el mundo debiera hacerlo, mi maestría en Derecho Administrativo. Porque en el Derecho Administrativo, que es Derecho Público, yo aprendí a que desde las instituciones públicas se le sirve al ciudadano. Tú vas a servir al ciudadano porque eso es lo que es el Estado social. Y yo comencé a ejercer lo que es el Estado social. Bueno. En cuanto al cumplimiento de la ley, tú ves con esto de las emergencias y eso. Si yo hubiese estado proconsumidor, y yo lo he dicho públicamente, lo he dicho por las redes sociales, donde me han invitado a programa, y lo estoy diciendo aquí, es la ley 35805, la ley de protección a los derechos del consumidor, manda el primer derecho a la seguridad y a la salud. A la seguridad, claro. Seguridad y salud, que son derechos sociales, constitucionales, fundamentales. Es para que Proconsumidor tuviera un papel, una postura frente al tema de las emergencias. Oye, la ley de salud, la ley de la seguridad social, obligan a atender todas las emergencias en centros públicos y privados, pero no tienen un sistema sancionatorio eficiente, un sistema de penalización. Tú hablabas de que en el aspecto del derecho civil hay responsabilidad civil, pero si hay una muerte como la de Claudio, hay una responsabilidad penal. Alguien influyó para que indirectamente Claudio se muriera. O sea que están las dos cosas. Que precisamente la ley del consumidor plantea las dos opciones. No, y el tema de la responsabilidad civil en República Dominicana es muy tibia. Si los jueces todavía no hay precedentes importantes de responsabilidad civil en República Dominicana. Así es. Tú has dicho una cosa también importante, este tema de la presencia del proconsumidor en aspectos y en temas que uno dice, bueno, pero ¿y dónde está el órgano? Todo esto de las emergencias médicas, pero todo esto también de las explosiones de envasadoras de gas licuado de petróleo, de GLP. Es decir, tú acabas de hablar del derecho a la seguridad. Este es el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad de los usuarios de los bienes que se ofertan en el mercado. Hasta la seguridad de los mismos dueños de las envasadoras. De los dueños de los empleados. Porque mire, la última que explotó, se murieron los dueños y los empleados. O sea, hubo una situación penosa. Es decir, ahí hay un tema que no es solamente de una responsabilidad en términos de una póliza de seguro, que tal vez se esté tratando así, o de la intervención que ha hecho... No hay póliza ni hay dinero en el mundo que equivale a lo que es la vida. Bueno, por eso el tema de los consumidores es un tema esencialmente preventivo. Sí. Porque una vez se genera el daño, la reposición de ese daño es prácticamente imposible. Así es. Entonces, cuando se genera la pérdida de la vida o una lesión permanente en una envasadora de gas, como quedarán muchas de esas personas, no hay manera de reponerle. Y esto se ve ahora, bueno, una póliza de seguro o en el caso del Ministerio de Industria y Comercio, que ha anticipado una reglamentación a 6 meses para detener el otorgamiento de permisos en las actuales condiciones de las envasadoras de gas. Es que hay una responsabilidad de parte del Ministerio de Industria y Comercio de garantizar la seguridad de los usuarios de las envasadoras de gas mediante una fiscalización y reglamentación apropiada. En otras palabras, Altagracia, hay una omisión del deber de la autoridad frente al ciudadano. Entonces, ese es el tema respecto de cómo vivimos los derechos sociales, cómo vivimos el Estado de Derecho en la República Dominicana. Sí. Mira, el tema de las
envasadoras de gas. Este año yo empecé con 2 temas. El tema de las envasadoras de gas y el tema de las emergencias, las 2 cosas. Porque tú, perdóname, tú trabajaste en el tema cuando estuviste en Proconsumidor, Sí, sí. hubo incluso litigios judiciales que aún Sí. están pendientes, bueno, ya no en la justicia, en el Tribunal Constitucional. Hay casos en Bueno, pero el en tema, Superior Administrativo, en la Suprema de la potestad sancionadora de Proconsumidor, felizmente tuvo una sentencia favorable para Proconsumidor en la Suprema Corte de Justicia y tengo entendido que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional. Entonces está pendiente ante el Tribunal Constitucional, pero tú trabajaste el tema de las envasadoras de gas, trabajaste el tema de las mediciones, para que la gente lo entienda, del gas que echan y el que venden, que son 2 cosas distintas. El que te cobran y el que te echan son 2 cuestiones distintas. Trabajaste el tema de la responsabilidad de seguridad, lo que tú podías hacer desde Proconsumidor. Sí. Vamos a hablar de ese tema en el próximo segmento. Te voy a pedir tu anuencia, por favor, Sí, y la no. de los televidentes para ir a una breve pausa. Ya volvemos con esta interesante conversación con Altagracia Paulino. Este fin de semana en Plaza Lama, arroz premium Pimco, 10 libras, 229 pesos. Aceite de soya La Joya, 128 onzas, 244 pesos. Salchichas Viena Jaja, 5 onzas, 18,95. Ron Barceló Gran Añejo, 700 mililitros, gratis. 7-Up, 389 pesos. Y Whisky Something Special, 750 mililitros, 569 pesos. Plaza Lama, la super tienda. Aprovecha las grandes ofertas de LG y Plaza Lama. Televisor LED 43 pulgadas Smart TV Wi-Fi, base gratis, 36,995. Televisor LED 32 pulgadas Smart TV Wi-Fi, base gratis, 22,995. Y mini componente LG Multi Bluetooth, gratis, memoria USB 16 GB, 10,995. Estas y muchas ofertas más solo te las ofrecen LG y Plaza Lama, la super tienda. Gracias por permanecer con nosotros en Entrevista 16 este fin de semana, este espacio para hablar y para debatir. Estamos hablando del tema de los derechos de los consumidores y los usuarios con Altagracia Paulino, abogada, periodista, exdirectora de Proconsumidor. Antes de la pausa, Altagracia, hablábamos del tema de las envasadoras de gas. Tú tienes mucho que decir sobre eso. Bueno, con ese tema me estrené yo en Proconsumidor realmente, porque a mi llegada encontramos 76 expedientes que no se le había dado salida y más de 1,000 denuncias de fraude en las estaciones de GLP. Eso provocó que nosotros empezáramos un proceso de investigación y encontramos que el 50% de las estaciones de gas estaban dando menos de lo requerido, o sea, casi el 50%, o sea, era una cosa horrible. Eso provocó casi una revolución, porque fueron los ministros de Industria y Comercio, en ese momento era Monchi Fadul, fueron los gaseros, fue todo el mundo, eso fue en el 2010, y entonces nosotros encontrábamos que las amas de casa, 2 millones y pico en ese momento, el gas se le acababa, un tanque de 100 libras a la semana se le acababa. Estaban siendo timadas, a la semana, literalmente le estaban robando. El tanque de 100 libras se le acababa. Y entonces, bueno, es en el tema de las amas de casa. Después entraron los choferes. Ellos tienen tanque de gas que cogen, supón tú que 17 galones, y le cobraban hasta 25 galones, y el tanque nada más cogía 17. Esos casos están, a mí me sorprendió mucho cuando el tribunal, el TCA, falla en contra de Proconsumidor, cuando estaban testimonios de la gente, así mismo, mire, mi tanque coge 12 y me cobraron 25, o sea, el doble. O sea, encontramos ese fraude. Entonces nosotros negociamos con los gaseros para que el gas sea pesado como era antes, porque venderlo por volumen, ahí era que estaba el fraude. Y se vende por volumen porque por una razón de seguridad y de comodidad.
Tú no puedes de un carro estar desmontando un tanque para pesarlo. Entonces, el hecho de venderlo por galones se traspasó también a las amas de casa. Entonces ahí, eso fue una cosa, un fraude horrible. Eso llegó hasta los últimos días del gobierno del presidente Fernández. Nosotros discutiendo. Entonces uno decía, no, porque nosotros no podemos vender, oye esto, nosotros no podemos vender como es, porque a nosotros no nos llega el gas como es. Porque la mezcla, entonces ahí viene un proceso químico. O sea, la mezcla del gas que se vende aquí debe ser 70-30. Sí, que ellos admitían que vendían lo que no era. Así, 70-30, 70 de propano y 30 de butano, para hacer la calefacción correctamente. ¿Qué pasa? Que según muchas distribuidoras, ellos no recibían esa mezcla, ellos recibían 90-10. O sea, 90 de propano y 10 de butano. Eso hace más, se gasta más pronto, es más lenta la combustión. Es más ligero. Y nosotros descubrimos que esa mezcla 90-10 es más barata en Perú y en Colombia, y la mezcla 70-30 es un poco más cara. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Esa es la otra parte, que eso se discutió delante del presidente Fernández, en el Palacio, a las 12 de la noche, como antes de él irse. Y él mismo preguntaba, ¿y dónde se queda esa diferencia? ¿Alguien se queda con eso? Y nadie sabía decir. Entonces, realmente, la población, yo no sé si eso se está recibiendo ahora o no, paga la mezcla 90-10 como si fuera 70-30. ¿Me explico? O sea, yo no sé cómo está ahora, yo no sé qué ha hecho Industria y Comercio, yo no sé si eso está así, si eso está bien o está mal. Yo sé que había ese desfase, me estaban vendiendo un producto a un precio que no era de la calidad que debía ser. ¿Y tú sabes quién denunció eso? Leopoldo Espaillat Anita. Y el otro, el de la Nadegas, Espaillat, el otro Espaillat, el blanco. Sí, porque el ingeniero, el arquitecto Espaillat Anita es de Temuco. Sí, ellos fueron a Proconsumidor y mire, esto es así. Y en la discusión con el presidente Fernández, los gaseros, los distribuidores dijeron, sí, es así. Entonces, por eso nosotros no podemos vender lo que es. Entonces, hay un parámetro, 0.5. Por debajo de 0.5, tú te estás cogiendo el gas del azote. Y cuando nosotros íbamos a encontramos hasta 3.5. Eso es casi medio galón por cada 10 se quedaban con 1 y 2 galones. O sea, era una cosa horrible. Entonces ahí se dijo de que había que traer los sistemas Coriolis, que son unos dispensadores que miden masa y volumen y te tiran las dos equivalencias. Y puedo decirte con satisfacción que algunos gaseros de los grandes distribuidores de aquí ya tienen el sistema Coriolis, no así la gran mayoría, o sea que la irregularidad sí. Pero como yo estoy hablando de la seguridad, que es un derecho fundamental del ciudadano, del consumidor, del usuario, y pasaron 3 explosiones en lo que va de año, es sumamente preocupante. Cuando explosionó la de los girasoles, yo dije... Pero discúlpame, antes de ir al tema de las explosiones, porque ese es un tema muy delicado, relacionado con, como dijimos, con un tema de responsabilidad del Estado. Si hay un deber de garantizar la seguridad de las personas que el Estado lo ha omitido. Antes de eso, lo que tú hablabas anteriormente respecto de los pesos en la comercialización del gas, este es un problema que tú lo encontraste en Proconsumidor y saliste y lo dejaste en Proconsumidor. Entonces, ¿qué pasa con la potestad sancionadora? Porque tú te quejabas de que en los tribunales no le hacen caso prácticamente. Tú presentas los testigos, arma un expediente, lo lleva al tribunal contencioso administrativo o lo lleva a un tribunal de carácter civil, demanda a una empresa prestadora de servicio de gas que está faltando al deber de las medidas correctas en el producto que vende. Sin embargo, todo eso se diluye en la justicia. ¿Qué pasa con la potestad que debe tener Proconsumidor para, una vez constatado que se está timando, se está estafando
al consumidor qué pasa con esa potestad para sancionar, imponer una multa inmediatamente a ese proveedor de servicio. Bueno, ahí vino el pataleo. Nosotros nos apoyamos en principio en el Código Penal. 428, no recuerdo bien el artículo del código, que penaliza la estafa. Penaliza por estafa. Nosotros encontramos que era una estafa que había contra los consumidores y sometimos a las envasadoras que encontramos estafando a los gaseros. ¿Qué sucede? Como es un derecho nuevo y la gente no lo entendía bien mucho, los jueces y eso, uno de los mayores defraudadores que encontramos, que inclusive le cerramos la estación porque tenía de 16 dando de menos, se la cerramos. Y ese tipo fue y quitó la cinta y abrió, atento a él. Por suerte, el fiscal de entonces se lo llevó preso. Por suerte. Era 31 de diciembre, pusieron una fianza como a las 7 de la noche, le amargamos el 31, la cena del 31, pero cuánta gente no fue, cuántas personas, cuántas familias no pudo comer a la hora porque se le fue el gas que no le dispensaba correctamente, cuánta gente dejó de cenar, si estaba haciendo plátano y se fue el gas y tuvo que cambiar a pan o a nada porque no tenía dinero. O sea, ¿tú entiendes? Porque es un derecho social. O sea, la gente tiene que entender eso. Entonces, bueno, el caso es que ese gasero, cuando se fue al fondo del caso, el tribunal le puso como sanción 1 mes de impedimento de salida. Oye. Una pequeña medida de coerción. Un impedimento de salida 1 mes. Y si yo no voy a salir en 1 mes, ya. Porque yo puedo tal vez tener programado salir después de las elecciones, no antes. Y de aquí a las elecciones es más de 1 mes. Entonces, yo encontré que esa era una medida y que los tribunales y los jueces no entendían. Ni entendían la aplicación del código, ni entendían nada. Entonces yo dije, vamos a buscar dentro de la ley la potestad de multa, porque la gente a veces reacciona por el bolsillo que tiene la institución. Y efectivamente, antes de yo estar en Proconsumidor, Fabiola Medina había hecho un estudio de la ley. Sí tiene potestad sancionadora. Y Belia, todo el mundo, todos los abogados, buscamos todo y encontramos la potestad y empezamos a aplicar la multa. Empezamos a aplicar la multa, algunos las pagaron, vamos a estar claros que algunos la pagaron, los abogados de esa empresa dijeron, sí, ella tiene la potestad, págala. Pero algunos se resistieron, no, yo no robo, yo esto, yo lo otro. Entonces buscaron unos expertos abogados. Ahí viene un famoso caso. Entonces, el tribunal, el superior administrativo falló a favor de los gaseros y nosotros apelamos, casamos ante la Suprema. Ante la Cámara de los Contenciosos. La Suprema falla diciendo que sí, que la potestad y fundamentada en la Constitución, esa sentencia no tiene desperdicio. Esa sentencia es histórica y a ustedes los académicos, los que dan clase en la universidad, yo voy a dar clase en la Universidad de Derecho Administrativo. Qué bueno. Sí. Bienvenida. Esa sentencia es una cátedra. Bienvenida a la esclavitud docente. Esa sentencia es una cátedra de derecho público, de derecho constitucional, muy bien hecha. Sí, yo leí la sentencia. Entonces, tú sabes que el tema que regularmente siempre se argumentó del otro lado de la acera, porque es bueno en esta clase de programa para que la gente se edifique correctamente, decir qué era lo que pasaba. Del otro lado de la acera, un grupo de colegas sostenían que la ley 358-05 de Proconsumidor configura una serie de faltas contravencionales, dicen ellos. Si son contravenciones, no son faltas administrativas. Consecuentemente, le compete a la justicia conocerla y no al órgano administrativo.
Sin embargo, en esa sentencia que tú has citado, con una sentencia de esas sentencias paradigmáticas que se dan en la justicia, donde se reconoce la potestad sancionadora del proconsumidor, lo que se habla es de la condición de derecho fundamental, del derecho de los consumidores, y se pone a la vista el hecho de que una ley de consumidores es preconstitucional, es decir, es una ley que se votó antes de la Constitución de la República. Pero está consona. Consecuentemente, no solo está consona, debe ser leída bajo la lupa de la Constitución. Así es. Cualquier duda que exista por aquello del principio de mayor favorabilidad en la Sí. interpretación a los derechos de los El individuo, consumidores. el individuo pro consumo. Entonces, cualquier duda que exista es a favor del consumidor. Así es. Entonces, difícilmente se puede negar la tutela o puede haber una tutela efectiva si no hay una potestad sancionadora de otro consumidor. Claro, claro. Te voy a pedir, de nuevo, te voy a interrumpir. La invitada eres tú, lo que pasa es que es un tema que nos apasiona a ambos. Te voy a pedir otra anuencia para ir a una pausa. Concluimos el tema de las gaseras, de las estaciones de gas propano, en el segmento próximo, y vamos entonces también a hablar de todo este tema relacionado con La seguridad. Los servicios médicos, todas estas quejas de la gente respecto de las administradoras de riesgo de salud. Es un tema de tremendo filón que les prometemos. Ya volvemos. Aprovecha las grandes ofertas de LG y Plaza Lama. Nevera LG Inverter, 11 pies cúbicos, 27.995. Lavadora LG, 14 libras. Detergente gratis, 13.995. Y lavadora automática LG, 19 libras, 16.995. Estas y muchas ofertas más solo te las ofrecen LG y Plaza Lama, la super tienda. Bueno, hablando del derecho de los consumidores, es un tema inagotable y es un tema que realmente uno quisiera disponer de mucho más tiempo, pero tenemos que ir avanzando en el tiempo. Altagracia, estábamos conversando sobre el tema de la prestadora a las envasadoras de gas licuado de petróleo, la potestad sancionadora de Proconsumidor y eso. ¿Qué está pasando ahora? Al momento que tú saliste y ahora en la práctica, ¿qué está pasando? Es decir, Proconsumidor está ejerciendo la potestad sancionadora, es decir, cuando encuentra que se está faltando a un peso o a un deber de seguridad o a una situación, ¿está la institución imponiendo las multas que manda la Suprema Corte de Justicia que puede hacer? Mira, desde el 24 de diciembre yo dejé a Proconsumidor. La doctora Nina del Castillo, que es la actual directora ejecutiva, tenía 8 años en el Consejo. O sea que ella conoce bien y conoce de toda esta lita y de toda esta cosa que hemos vivido. En términos de darle seguimiento a esa cosa, yo no sé lo que ha pasado. Estamos en un periodo muy especial, ella se está ajustando, ya se está adaptando, ya está trabajando internamente, creando sus equipos de cómo va a proceder, y vamos a esperar que pase el tiempo a ver cómo ella va a encarar esa situación. Pero hay un tema de la seguridad que yo no quiero dejar de mencionar, y ahorita tú me interrumpiste cuando yo hablaba de cuando explosionó Sí. la de los girasoles. Yo recuerdo que yo sugerí que había que hacer un mapeo en toda la ciudad porque habían crecido como la verdolaga, así dije, las estaciones de GLP. De hecho, cuando yo entré a Proconsumidor en el 2009, habían 700 y algo, y ahora hay 1.000, casi 1.600. O sea, en 6 años se duplicó las estaciones de GLP. Inclusive, yo conozco un caso en un sitio donde hay hasta un colegio. La Junta de Vecinos fue al TCA. El TCA estaba bien plantado, después el TCA cambió y dejaron la estación. Pero tú sabes cuál es el problema. Lo que se dice es que el tema de la permisología, de los permisos, licencias, para habilitar una estación de gas, se dice que cuesta 3 millones de pesos. No. Entre distintas instituciones. No, pues eso cuesta más. Entonces hay un tema ahí, ahí intervienen los ayuntamientos, las alcaldías, Medio ambiente. industria y comercio. Pero ¿quién tiene? ¿Qué pasa con Proconsumidor? ¿No debería estar Proconsumidor
precisamente dentro de ese sistema de co- permisología. en la comisión para el tema de la seguridad debió estar Proconsumidor. Y ¿Cómo funciona ahora? yo no sé si estuvo, Es pero decir, es una potestad que Industria y Comercio allá arriba, como órgano inmediatamente, jerárquicamente superior al consumidor, se arroga directamente, es decir, se toma y ni siquiera consulta al Proconsumidor. bueno, ahí tienen que intervenir mucha gente, pero lo que te iba a decir es que cuando hubo la explosión, la Industria y Comercio lo que dijo, cumplía con todos los requisitos de hace 20 años. Oye, en 20 años tú te pones viejo, en 20 años tú te deterioras. Usa una goma 20 años, a ver si te va a durar 20 años. Usa una manguera 20 años, no te dura. Entonces, yo pienso que el reglamento tiene que establecer, como en Estados Unidos, supervisión semanal. Supervisión semanal. Si esta tuerca no sirve, si esta manguera no sirve, o sea, las estaciones de gas que tienen más de 10 años son un peligro, porque inclusive los materiales se desgastan, la erosión del agua, de la luz, o sea, hay una serie de elementos que intervienen en esas estaciones viejas, que hay muchas, que son bombas de tiempo. Hubo 3, pero va a haber más. Cuando hubo la primera, digo, va a haber más, yo lo dije, va a haber más, porque aquí se toman a veces medidas en los medios de comunicación. Efectistas. Estamos haciendo y ya, se cayó. Y no se le da seguimiento. ¿Quiénes conforman la comisión? ¿Qué están haciendo? Yo sugeriría que debe haber un mapeo y eliminar de los sitios donde presente riesgo, por ejemplo, en la de los girasoles, como 10 kilómetros, la onda expansiva de la explosión. Entonces, para ese perímetro de la onda expansiva debe ser un referente, o sea, una medida básica para tú tomar la decisión de una próxima estación. O sea, si explotó aquí la onda, tumbó, qué sé yo, ¿cuántos edificios? Espérate, entonces no puede estar cerca, tiene que estar a tantos kilómetros de los edificios. No, pero por favor. O sea, todo ese tipo de cosas. No hable ese tema porque en República Dominicana ese es un problema. No. Es un problema lamentable. Es que precisamente, para no tener que lamentar, hay que prevenir. Tú te encuentras... Hay que prevenir. Deberíamos prevenir porque es un sector que produce mucho dinero, además. No, y además es la vida de la gente. Entonces, o sea, por ejemplo, la principal estación de recepción de combustible en República Dominicana, que se encuentra en la zona oriental de Santo Domingo, que es en la avenida España, en la mediación del sector de los Mameyes, ahí, la gente no se imagina qué es eso. Es decir, ahí llegan buques navegando por... Está bien ubicado en tanto y cuanto no haya vivienda cerca. Bueno, pero tú sabes porque que... en Estados Unidos, tú sabes, yo no sé, tú sabes, cuando tú tú sabes vas lo de que Nueva pasa York ahí, para ¿no? New Jersey, Eso es un sector residencial, ahí vive muchísima gente. eso está cerca del río y por ahí no vive gente, en Estados Unidos. Yo no sé si tú te das cuenta. Cuando tú vas de Nueva York a New Jersey, Sí. así, todas esas son las reservas de gas, de distribución del gas de las dos ciudades. Bueno, pero están en el río. El tema aquí es que están enclavadas en los barrios. Y ese es un barrio donde se encuentra eso. Esas ducterías pasan desde los molinos dominicanos por debajo de la Marina de Guerra hasta llegar a ese sector de los Mameyes. Es decir, es una situación impensable lo que puede pasar ahí. Pasó en México, en Guadalajara, ¿te acuerdas? Esto es todo un tema. En el año... Y uno no quisiera tampoco ser premonitorio, ¿verdad? Pero ciertamente estamos hablando de cuestiones que ameritan que las autoridades se sienten a la mesa con un nivel de responsabilidad a tratar estas cosas con un sector que además produce mucho dinero. Sí. ¿Por qué una estación de gas tiene que operar en condiciones de inseguridad cuando los márgenes de plusvalía económica son tan altos en ese sector? ¿Por qué un sector tan rentable no puede garantizar la seguridad de sus propios empleados? Porque en el tema de la seguridad de los empleados interviene todo este asunto de la seguridad física y del derecho a la vida, pero también una informalidad enorme entre los empleados que prestan servicio en estaciones de combustible, gas y gasolina, empresas que son muy ricas y gente que no tiene ni los más mínimos derechos de seguridad médica, seguro, pues son cuestiones inaceptables desde el punto de vista de eso que tú empezaste hablando al principio, el Estado social. El Estado social. Bueno, los servicios médicos, Altagracia, ¿cuántas quejas sobre este asunto
de las ARS. A veces uno piensa que en República Dominicana la socialización de los problemas es problematizarlo. Es decir, tú un tema lo socializas, tratas de resolverlo socialmente, crea una ley de seguridad social, crea unos sistemas de administración de riesgo de salud y de repente entonces se la ponen más difícil a la gente. Sí. Lo que uno creía que iba a ser la panacea se ha vuelto en contra de la gente. Para que sí. Realmente, mira, yo no estoy en contra de las ARS, no estoy en contra de nada. Yo lo que sí entiendo es que el sistema no puede ser discriminatorio, que las emergencias, o sea, si tú tienes un dolor aquí y yo tengo un dolor aquí, no, su seguro no le cubre, pero ese dolor puede ser, qué sé yo, algo se te rompió por dentro y tú te estás desangrando, y en lo que llega a donde te pueden coger el seguro que tú tienes, entonces a lo mejor tú te mueres. Entonces, debe ser obligatorio en los centros, porque la ley lo establece, pero debe haber, por eso yo abogo por una ley nueva que penalice los centros de salud con suma millonaria, no di que una multica de, como la ley de salud que dice de 1 a 10 salarios mínimos del sector público, que son 5,000 pesos, el salario de un policía. O sea, ese es el referente para tú poner una multa. 50,000 pesos. Entonces, así es. Por 50,000 pesos yo reboto a 10 gente. Entonces, realmente, mira, yo te lo estoy diciendo porque a mí me pasó. Yo tuve que llevar a una gente a una emergencia que se cayó y se rompió la pierna en dos así. Y cuando voy al centro, ella tenía el seguro y dice, eso no cubre emergencia. O sea, yo cuando vi a esa señora con la pierna retorcida, yo dije, espérate. ¿Cómo que no cubre emergencia? Entonces yo le dije, yo pago la emergencia, lo que sea que ella... Eso es lo que hace todo el mundo. Yo la pago, pero atiéndala. Bueno, le hacen la radiografía. Entonces alguien dijo, ella es la de Proconsumidor. Cambiaron entonces. Doña Altagracia, te ves. Y cambiaron. Atendieron a la persona. Bueno, hay que hacerle una operación, son 200,000 pesos. Y 60,000 pesos los clavos que hay que ponerle. Yo qué. Póngaselo, que vamos a pelear con el seguro. Bueno, la operaron. Y el marido de la señora, yo no sé cómo le fue con el seguro y cosas. El caso fue que fue a la brava que tuvieron que atenderla. O si no, no la atienden. Esa señora, con esos 2 huesos rotos, pudo haberse desangrado, porque, oye, es una cosa increíble. Si usted va con una gente que se accidentó, atiéndala de una vez. Hágale su radiografía, todo. Déjelo ahí, no lo deje ir para su casa. Porque mira, a Claudio se le rompieron la costilla y una esquirla le perforó el pulmón. Y por eso se desangró. O sea, la gente, si no le ve la cabeza rota o algo así, o un brazo, no lo atienden. Entonces, la ARS es lo que plantea, que tiene que haber una definición de lo que es emergencia. No es así. Si tú tienes un dolor donde sea, tú vas a una emergencia porque tú no tenías dolor antes. Entonces, ahí tiene que haber un protocolo para determinar si te dejan ir, qué es lo que tú tienes, porque es el dolor, hacerte tu radiografía, tus análisis, todas sus cosas. Debe haber un protocolo. Lo que hay que redefinir no es de qué es lo que es una emergencia, sino el protocolo para usted recibir un paciente en una clínica, un hospital, y que debe ser obligatoriamente, independientemente de que tenga seguro o no, porque en Estados Unidos tú vas a una emergencia y tú sabes lo que sucede en Estados Unidos, que te atienden, no preguntan si tú tienes seguro ni nada, ellos te atienden primero y después es que te preguntan si tú tienes seguro, y si tú no tienes seguro, te atienden, te ingresan y todo, entonces te mandan la factura a tu casa. Claro, el sistema no permite que tú te vayas sin pagar esa deuda, tú la pagas en algún momento de tu vida, tú la tienes que pagar, pero no te moriste porque te atendieron. Entonces aquí el sistema debe ser así. El sistema aquí de la Seguridad Social es malo. Oye, yo no califico, yo tengo más de 60 años, yo no califico para el sistema. Sin embargo, yo coticé toda mi vida, yo soy una persona fundamentalmente sana, o sea, yo no me enfermo. El sistema se ha cobrado mucho dinero de mí y que al final de mis días yo no tenga un seguro médico. Después que coticé toda la vida, en toda parte, la Seguridad Social es desde que tú naces hasta que te mueres.
Aquí no, aquí está limitado, eso tiene que revisarlo y no debe ser así. Desde que nace hasta que muere. Debe haber un seguro para todo el mundo. Un envejeciente aquí, los médicos, un especialista no lo atiende. Bueno, el tema es que la gente sale de la seguridad Yo tengo social una tía- cuando más lo Yo necesita. tengo una tía que tiene 80 años, que lo acaba de cumplir, que ella inclusive se ve muy bien. Y yo llamo a un cardiólogo y le digo, mira, yo quiero que tú veas a mi tía. ¿Cuántos años ella tiene? 80 años, llévala donde un geriatra. Pero ella lo que tenía era una taquicardia. ¿Qué sabe un maldito geriatra de una taquicardia? Oye. Es que el tema es que la gente sale de la seguridad social, de los servicios médicos cuando más lo necesita, que es justamente cuando entra ya en la edad Pero avanzada. claro. Es decir, es un absurdo, es un absurdo. Claro que Pero sí. hay muchas prácticas, Altagracia, que yo no entiendo de la seguridad social. Y seguro tú lo trataste en Proconsumidor y la fundación que diriges, en la que también participa, también. Todo este tema de que una persona tiene que hacerse varios análisis en los laboratorios médicos y un número determinado, 8, 6, 7, 10, 9 análisis. Si esto pasa a 13, a 10, usted tiene que volver el día siguiente. Pero venga acá, si usted es una persona que durante todo el año no utilizó su seguro médico para practicarse análisis clínicos, lo normal es que lo que se mira es si usted tiene, si en su seguro, si en su tarjeta, existen fondos suficientes para cubrirlo. Que usted quiera hacérselo en un día o quiera hacérselo de manera diferida, ese es su problema. Ahora, no le pueden imponer una manera diferida porque eso es un problema que está relacionado con permisos laborales. Si usted, entonces todo el mundo termina haciendo lo que tú dices que tú hiciste o que dijiste que iba a hacer en la emergencia médica. Yo lo pago. Es decir, me cubre 9, pero yo no puedo volver mañana a esto. Entonces me quedan 2 fuera. Yo pago los 2 restantes. Es decir, son una serie de prácticas muy reprochables respecto de los derechos de los usuarios del sistema de la seguridad social, que yo no entiendo por qué no hemos debatido estas cosas. Sé que tú quieres hacer alguna acotación sobre esto, te voy a pedir brevísimo para ir a una pausa, y también la gente quiere saber qué está haciendo Altagracia Paulino, qué va a hacer Altagracia Paulino. Ya en lo adelante, al salir de Proconsumidor, ya ha tenido un par de meses de descanso. Tú dijiste una edad, cometiste un pecado capital porque dijiste una edad que no debiste decir, porque nadie te la va a creer. Entonces vamos a hablar con Altagracia al regreso sobre estos aspectos también de su vida personal y profesional al regreso. Ya volvemos. Este fin de semana en Plaza Lama, arroz premium Pimco, 10 libras, 229 pesos. Aceite de soya La Joya, 128 onzas, 244 pesos. Salchichas Viena Jaja, 5 onzas, 18,95. Ron Barceló Gran Añejo, 700 mililitros, gratis. 7-Up, 389 pesos. Y Whisky Something Special, 750 mililitros, 569 pesos. Plaza Lama, la super tienda. Bueno, ya en la parte final de la entrevista del día de hoy, una entrevista muy dinámica con Altagracia Paulino, exdirectora de Proconsumidor, abogada, periodista. Altagracia, bueno, Proconsumidor te tomó mucho tiempo, pero supongo que ahora tendrás nuevas actividades. Tú referenciaste tus estudios que concluiste en Derecho Administrativo, una experiencia muy enriquecedora con Salamanca. Estoy haciendo doctorado ahora. ¿El doctorado en? En Derecho Administrativo, con Salamanca. Sí, con Salamanca. Sí. Qué interesante. Sí. Mira qué bueno. Estoy trabajando en la tesis, o sea, se me borró una buena cantidad de información, pero la estamos retomando de nuevo. Qué interesante. Y además del doctorado, descansando un poco, durmiendo un poco más, leyendo mucho. Estoy preparando un blog, ya está casi listo todo, solo tengo que esperar que pase ¿Un la blog ley. sobre derecho de consumo? No, es bastante general, pero con temas sumamente de peso. Va a ser una especie de revista semanal, con tema semanal fuerte. Y entonces tengo colaboradores internacionales, gente que estuvo ligada al movimiento de consumidores, responsabilidad social, cosas así. O sea, yo voy a enfocar mucho el tema de
de la construcción del Estado social, porque es una cosa que la gente tiene que asumirla. Qué bueno. La gente tiene que asumir eso, tiene que asumirla para que podamos algún día tener el Estado social. Qué buena noticia. Pero eso tenemos nosotros que hacerlo, hacer ciudadanía responsable. Entonces, estoy en eso, yo no me quedo tranquila, estoy en las redes sociales, pongo temas. Te vi en Twitter. Sí, pues sí, pongo temas. Estoy en Facebook, estoy en Twitter. Qué bueno. Escribo en el periódico Hoy. El viernes salió un artículo mío sobre la industria 4.0, lo que viene. En el 2020 va a haber 50.000 dispositivos para llevar a la práctica lo que se llama el Internet de las Cosas. ¿Cuál es el Internet de las Cosas? Hasta ahora el Internet era para uno chatear, para hablar. Ya no. Ya el Internet va a servir para las cosas. O sea, tú tienes una nevera, tú compras un dispositivo, lo instalas y la nevera te dice a ti los alimentos al dañarse, lo que se dañaron. Otro que tú lo puedes poner en el baño y te dice si la orina está bien. O sea, para el 2020 todo eso va a estar, el Internet de las Cosas. Entonces la industria 4.0 tiene que venir hacia ese nivel. También el Internet para la industria. Y vienen muchas cosas. Entonces, en esas investigaciones sobre eso, qué va a pasar. Qué interesante. En esa cosa yo estoy. El artículo que salió el viernes está relacionado con esas qué cosas. Interesante. Una cosa, Altagracia. El país está en un ambiente politizado. Entonces, gente como tú no participa en política activa dentro de los partidos. Es decir, tú fuiste funcionaria pública, pero no eres miembro, o no sé si eres miembro de un partido, pero lo cierto es que no tiene una vida activa partidariamente. Hay en todo esto pendiente después de las elecciones, hay muchas tareas, asignaturas que estarán pendientes, entre ellos la reforma de la ley electoral y la creación de la ley de partidos. Y hay una rémora institucional en República Dominicana referida al hecho de que si tú no estás en un partido no puedes participar. Así es. ¿Te gustaría participar en política? ¿Te gustaría que cambie el sistema, que no tenga que someterte a esa dictadura de hierro de la partidocracia dominicana? Mira, a mí me gusta la política, no la politiquería. La práctica aquí no es de política, es de politiquería. Y mientras sea de politiquería, yo no participo. Yo voto. Y siempre he votado PLD. ¿Vas a votar ahora? Sí, sí, claro que voy a votar. Ya. Yo siempre he votado PLD. Ahora, a mí no me gusta, cuando todos estamos con un mismo objetivo, perfecto, pero llega un momento que después de lograr ese objetivo, viene la dispersión. Y en esa dispersión, en esas zancadillas, en esa pisacayo, en esas cosas, la verdad es que no me siento bien, no me siento cómoda, porque se viola principios humanos y derechos humanos, y cosas tan grandes como la dignidad de la persona. Así es. Y a mí eso me duele, eso me molesta, y yo por eso no participo. Yo podía haber sido una gran candidata a senadora por el distrito, porque en la jurisdicción 1, yo lo medí. O sea, la gente hubiese votado por mí, pero yo no me atreví, ni siquiera a planteárselo a nadie. Porque precisamente por todas las aspiraciones que hay. Y yo voy a decir una cosa, yo soy una ciudadana, yo soy una militante de la patria, donde cualquiera crea que yo pueda ejercer una función para ayudar al desarrollo del país y de ayudar a la gente, yo voy a estar ahí. Yo soy un soldado en esa condición. Me alegra mucho que haya la libertad de expresarse, porque por lo menos uno puede decir esto. Pero de verdad que la politiquería como se ejerce a mí me duele, me molesta. Entonces por eso yo no hago militancia, pero yo sí creo que haciendo lo que hago, expresando lo que siento, en Proconsumidor yo puse tema en la agenda nacional. Así es. Puse tema en la agenda nacional. Y yo creo que tema en la agenda nacional uno lo puede hacer de cualquier manera. La semana que pasó, yo puse el tema de las emergencias. Yo lo puse y ya había un proyecto de Vinicito, vi al vocero de la presidencia hablando lo mismo que yo dije, vi a la ministra de Salud. O sea es importante la movilidad tú puedes poner social. desde donde quiera tema de agenda, tú le sirves a la patria de donde quiera. Y te voy a decir una expresión que decía don Juan. Yo no quiero aspirar, a mí me gusta que me aspiren.
Sí, es de verdad. Entonces yo me pongo al servicio del país, al servicio de la patria. Yo creo que las cosas deben hacerse bien, deben hacerse correctas. Yo creo que a los cargos públicos se debe ir a servir, a ejercer el derecho público a favor de los ciudadanos, no a servirse. En el caso de Juan Bosch siempre lo aspiraron. Sí. Claro, por sus dotes humanísticos, Sí. Intelectuales y Sí. humanos, Así es, pues hicieron que fuera así. así es. Altagracia querida, muchas gracias por venir. Gracias a por invitarme y estamos a tu Entrevista orden. 16. Y después de las elecciones volvemos a juntarnos para hablar así en fin de semana. Sí, que porque mi está agenda propicio. está para después de las elecciones. No por política, Sino porque todo el mundo está en eso. exacto, bueno. Así que muchas gracias a ustedes, como siempre, agradecerle la atención que nos prestan cada fin de semana. Síganos en Twitter y en Facebook y recordarles que el fin de semana próximo, como siempre, estaremos aquí en Entrevista 16, un espacio para debatir y dialogar.